a las y los estudiantes, a los organizadores y a los copanelistas. Y sobre todo a ustedes, estudiantes que están iniciando la aventura de la carrera universitaria. Aclarar dos cosas. La primera, actualmente soy director académico de la Unidad Educativa Ave María en Villa Fátima, exdirector general de Educación Superior Técnica Tecnológica, Lingüística y Artística, y todo lo que se ha leído es parte de lo que hemos hecho. De eso no hemos hecho mucho, no tenemos mucha experiencia, así que esa poca experiencia hoy la vamos a compartir. Un saludo especial al licenciado Daniel, con quien tuve el gusto de haber trabajado mucho tiempo desde el Ministerio de Educación y él en un instituto técnico como rector. Lo que hoy vamos a hablar es precisamente algo que hemos venido trabajando hace muchos años, pero muchos años en la gestión educativa. Y hay dos diferencias que ustedes tienen que aprender. Una es como investigadores, como parte de hacer práctica de lo que aprendemos en la universidad, y esa al mismo tiempo nos lleva a ser gestores. Y muchas veces, ¿sí?, estamos detrás de un escritorio, y otras veces nos toca estar al frente. Lo que les traigo es algo de ello. He traído mi chanchullo, van a ver ese chanchullo bien, que lo he hecho, bien didáctico, que voy a ir reflejando con experiencias prácticas, un poco compartiendo seguramente con mi antecesor para graficar y ejemplificar lo apasionante que es hacer educación. Y lo dice un sociólogo, no un cientista de la educación. Pero las ciencias sociales así de amplias son. Y en la sociología tenemos una especialidad que se llama Sociología de la Educación, donde un poquito vemos y avanzamos de lo que ustedes hacen en la especialidad. Y seguramente en alguna de sus asignaturas hay también la asignatura de Sociología de la Educación, o Educación Sociológica, o Educación de la Sociedad. En fin, por favor, si empezamos. Entonces, van a ir, es clic, por favor. Entonces ya traje mi cuadernito, ¿ya? Voy a apoyarme con mi computadora, por favor, porque ahí va a ser muy difícil que la leamos. Entonces, varios elementos. 3 para empezar, y se los voy a poner ahí. El desarrollo, la educación productiva. Hoy quiero empezar por esto. Cuando hablamos de gestión y administración en educación productiva, tenemos que entender qué es educación productiva. Y es un elemento muy propio del contexto boliviano, pero no solamente en específico, sino de ciertas regiones del continente. México, Colombia, Ecuador, Perú. Incluso Chile es pionero en educación productiva. Pero fundamentalmente en los últimos 15, casi 16 o 17 años, se va manejando este concepto. Entonces entendemos la educación productiva primero como el desarrollo de capacidades y habilidades que decía el licenciado para la producción, pero creación de material e intelectual en consonancia con las potencialidades y vocaciones productivas de las regiones, el territorio y la territorialidad. Hago un hincapié allí. Desarrollo de capacidades y habilidades. Ustedes que están en ciencias de la educación, más o menos ambientados y muy familiarizados con estos temas. Es decir, aprender a hacer cosas, ¿para qué? Para producir y crear material intelectual. Ojo acá. Cuando hablamos de productiva, no debe confundirse con que tenemos que trabajar, crear. Sí tiene una visión emprendedora y la vamos a ver ahora, pero es el resultado, no la base misma. Segundo elemento, desarrollo de procesos de investigación e innovación tecnológica para la identificación y resolución de desafíos del entorno en el que nos movemos. Primera cosa, aprendemos cosas para producir intelectualmente a partir de ¿qué? Del contexto en el que nos desarrollamos. Eso es educación, pero también es productiva. Y un tercer elemento, ¿de dónde lo sacamos? De la ley de 070, no nos estamos inventando. Entonces es creación de entornos creativos, expresivos en el desarrollo de experiencias educativas. A partir de estos elementos, que obviamente es mucho más amplio, debemos entender qué es educación productiva. Si entendemos, comprendemos y aplicamos estos conceptos, vamos a poder hacer gestión, vamos a poder hacer administración y luego vamos a hablar un poco de ello. Por favor, el siguiente. Entonces,
La educación productiva es un enfoque educativo basado en el modelo educativo sociocomunitario productivo que busca, y esto, desarrollar habilidades prácticas, conocimientos y valores a través de la relación del entorno socioeconómico. Dicho de otro modo, ustedes son estudiantes de ciencias de la educación. Vamos a ponernos en el plano de hacer educación práctica. Van a estar de maestros o maestros, que no es el tema, pero van a pasar a la parte de la enseñanza. ¿Qué van a implementar? ¿Qué van a impartir en el contexto boliviano, que es educación productiva? Formas de enseñar, de aprender a partir del entorno en el que nos encontramos, pero además de forma productiva. Agustín, ¿qué estás diciendo? Por favor, el siguiente clic. De incorporarnos a todos los sectores productivos. No somos productores agropecuarios, no somos ingenieros industriales o no somos obreros, no somos comerciantes, pero a partir de la educación, a partir de la formación profesional que ustedes están recibiendo, o el maestro y maestra que están en una unidad educativa, tanto en la ciudad como en el área rural, a través del proceso de producción de conocimientos, se incorpora a esas imágenes, al proceso productivo, a los sectores que producen. ¿De qué forma, Agustín? Vamos avanzando, por favor, y volcamos nuestra hojita. Y vamos a ir por algunos fundamentos. ¿Por qué? ¿Por qué no, o cómo nos relacionamos con el mundo productivo, con nuestro entorno económico, socioeconómico? Y entendamos socioeconómico en el sentido cómo interactuamos con las diferentes formas de negocios, de producción, ¿sí? Acá en la ciudad del Alto se confunde mucho o se trata de minimizar mucho la educación productiva solamente al entorno rural. Estamos en la ciudad del Alto, estamos en un contexto sumamente conglomerado y además comercial. Un estudiante o una estudiante de ciencias de educación, ¿cómo se articula a las fotocopiadoras del frente? A la señora que vende los fideitos, las sopitas que estamos acostumbrados a comer, ¿verdad? Como universitarios, ¿no? Los sándwiches de frente, o finalmente al bar donde vamos los viernes. Ese es el entorno socioeconómico. Pero como hacemos educación, ¿cómo nos incorporamos? Comprender y entender cómo funciona ese negocio. Comprender y entender, y esto es un poco más sociológico, ¿por qué vamos los viernes a farrear al bar del frente? Aunque esté clausurado 1000 veces. Pero como somos cientistas de la educación, entonces, ¿qué hacemos? Teorizamos, ¿sí? Y deberíamos retroalimentar diciendo, ¿por qué vamos a beber en lugar de abrir nuestro bar? ¿Qué es lo que decía el licenciado? Es un emprendimiento. Pero ¿cómo yo aprendo? Yo no soy economista, yo no soy administrador de empresas. Desde las ciencias de la educación, ¿cómo hago educación productiva ahí? Incorporando las necesidades, los problemas que existen para el emprendimiento, enseñando eso a ser productivo. Pero todavía sigue siendo abstracto. Vamos con la siguiente. Esa es la relación teoría-práctica. Pero además, otro fundamento de por qué la educación es productiva, ya les decía que no somos los que más aplicamos, pero no somos los dueños. Que por si acaso educación productiva ya la hace Alemania desde hace más de 100 años, la hace Francia, la hace Estados Unidos con el MIT, con el Tecnológico Monterrey, o la escuela, no recuerdo si es de Ciencias de la Educación o de la Educación de la UNAM. Chile la hace más de 80 años, pero una característica de nosotros es que tenemos, por ejemplo, que forma personas con competencias cognitivas, productivas, comunitarias. Esto que está de moda, lo comunitario, el comunitarismo, no se reduce solamente a la idea idílica de la comunidad ancestral que conocemos. Parte de ahí, pero no se reduce a eso, sino el docente, el director de carrera, los profesionales, la señora que vende, ¿sí? El amigo que nos atiende, a quien le dejamos nuestras matrículas para que nos dé más trago. Esa relación que tenemos, eso es
sociocomunitaria. La articulación con el entorno es otra característica. Les vuelvo a decir, ¿cómo entendemos nuestro entorno? ¿O son ustedes marcianitos y marcianitas o venusinos que no se relacionan con nadie? Hasta en el momento en que pagamos nuestro pasaje en el minibús, compramos la fichita del teleférico, estamos haciendo una relación socioeconómica. Eso se traduce en términos pedagógico-didácticos. La siguiente, por favor, el siguiente clic. Ahí hay una imagen que la van a ver porque está por el tipo de pantalla. Como estudiantes de una unidad educativa van en su entorno y están haciendo una huerta, que es lo más común, una huerta escolar. Ahí están aplicando esos 3 principios que les he dicho. ¿Sí? Relación con el entorno, un desarrollo integral porque están viendo matemáticas, física, química, cómo crecen las plantitas, y finalmente una relación de la teoría y la práctica. Pero no se están preparando para ser agricultores, que es lo que muchos creen, sino de entender una forma a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje de hacer producción. Hay un error, y no solamente, y valga la aclaración también, de quienes nos ha tocado hacer gestión en el Ministerio de Educación o desde el Estado, ¿sí?, de que producción o educación productiva es generar huertos, hacer talleres o convertir las instituciones de educación en talleres o fábricas o empresas. No, y lo vamos a ver acá. Y estos objetivos tienen que ver, por ejemplo, con fomentar el emprendimiento local. La forma de hacer educación es fomentar, no hacer emprendimiento. Esos son cuando ustedes salgan o los estudiantes tengan un capital ya. No, la educación fomenta, es decir, coadyuva, impulsa. Desarrollar capacidades productivas e integrar la escuela con la realidad económica, la universidad. En educación superior, ya sea en cualquiera de los niveles o subniveles, si ustedes quieren, es mucho más sencillo integrar la institución educativa con la producción que en el ámbito de la educación regular. El licenciado les ha dado algunos ejemplos, ¿sí? Y más adelante algunos de ellos podemos desarrollar, ¿sí? Siguiente clic, por favor. ¿Cómo se implementa una educación productiva? Y eso es lo que hacen ustedes. Y lo dijo el licenciado, a través de proyectos productivos comunitarios en los que los estudiantes desarrollan durante su formación. Es decir, llevar la teoría a la práctica. Si no hay teoría y luego práctica, no hay educación productiva. No puede haber solamente proyectos porque sí. Vienen de una base. La vamos a ver. Integración de talleres y prácticas laborales en el currículo escolar. ¿Han escuchado del BTH, el Bachillerato Técnico Humanístico? Ustedes son parte de ello, ¿verdad? ¿Quiénes han salido del BTH? A ver, vamos. ¿Quiénes son BTH? Listo, por acá, señorita. ¿Qué carrera? Veterinaria, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la finalidad? No tenías finalidad porque tenías que solamente salir bachiller. ¿Cuál era tu finalidad? ¿Sí? La idea es que a través de ello ustedes puedan incorporarse a la educación superior o a los procesos productivos con esas habilidades y capacidades, ya sea en veterinaria o, ¿qué era el otro? Construcción civil. Pero no, ustedes han decidido venir a la universidad y estudiar ciencias de la educación. Ni van a ser veterinarios ni constructores civiles. ¿Sí? No, y está bien. Pero sigue siendo la misma idea de generar espacios de vocación. ¿Sí? Ustedes sí tienen las habilidades, aunque no las utilicen, para ser veterinarios, o por lo menos deberían. Voy a poner en el deber ser. En veterinaria, de poder ver un gatito cuando se ha roto un pie. Porque tienen ciertos conocimientos, o han adquirido ciertos conocimientos y habilidades. A nivel básico, cierto. No especializado, verdad. Pero tienen esas capacidades. Lo mismo con construcción civil, al menos por lo menos hacer adobes, ¿verdad? O cómo es la plomada en una pared, ¿verdad? Debería ser por eso.
Esa es la idea. Entonces, integrar la teoría con la práctica a través de esos talleres es una forma de hacer educación productiva. Esta palabra, colaboración entre la escuela, empresas locales, organizaciones comunitarias. En cualquiera de los casos, al haber hecho bachillerato técnico humanístico, la unidad educativa debería estar articulada a estos sectores productivos. ¿Sí? ¿Por qué veterinaria? Veterinaria porque seguramente en el lugar había un hospital de animales o muchos animalitos. O porque en el lugar era un barrio, una zona en desarrollo urbanístico. Y era necesario adquirir eso. Esa es la idea y esa es la teoría. Eso dice la norma, eso dice la ley, eso dice el modelo. Pero no siempre se lleva a cabo. Por eso tenemos las rupturas. Independientemente que ustedes hayan elegido otra carrera, debería estar en consonancia con aquello. ¿Para qué, jóvenes y señoritas, estudiantes? Para contribuir a la comunidad. Ya voy a ser abogado, pero al menos en mi casa voy a saber por qué se ha rajado la pared. Y si tengo una mascota, ¿cuáles deben ser los primeros auxilios que voy a tener? Mínimamente. Pero en el caso del bachillerato humanístico, donde no hay BTH, están los conocimientos humanísticos que permiten tener habilidades y capacidades también para incorporarnos de forma productiva. Productiva no para generar ganancias, sino para poder ser parte de un emprendimiento, de un proceso productivo en mejores condiciones. La siguiente, por favor, dame una vuelta a nuestra hojita. En el otro da la vuelta a nuestra hojita, ¿no? Como mi otro sistema. Por eso es un cuadernito, en fin, no da. Entonces, el enfoque pedagógico. Ahora, la producción, o entender la educación como producción, o la producción desde el punto de vista educativo, siempre hay que manejarlo desde un punto de vista pedagógico. Y ustedes son cientistas de la educación. ¿Qué significa hacer pedagogía? ¿Qué me dice? Vamos. ¿Qué es pedagogía? Es la ciencia que estudia. Adelante. Es la ciencia. Es una ciencia, pero ¿qué más? A ver, así, vamos, despierten. A ver ahí. La metodología es el método y técnica que se usa para implementar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Método y técnica para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Suficiente con eso. Entonces, el enfoque productivo en la educación es un elemento, ¿para qué? Para enseñar. No que ustedes construyan casas, curen animalitos, administren empresas. No. Sino que esas habilidades les sirvan para eso. Y en la educación superior eso sirve ¿para qué? Para emprender. Entonces la escuela, el colegio, la unidad educativa, el instituto técnico, tecnológico, la universidad, en este enfoque no son empresas, no son fábricas, son centros de enseñanza que imparten procesos de formación con habilidades productivas. Eso dice el modelo, eso dice la ley, pero a veces hacemos otra cosa. Sigamos, por favor. Además es integrar actividades productivas en el proceso educativo, la huerta escolar. No es que esos niños van a ser granjeros o agricultores, sino están aprendiendo a través de la práctica cómo generar una huerta, cómo resolver un problema. ¿Cuál es ese problema? De seguridad alimentaria, por ejemplo. En perspectiva. Siguiente, por favor. Entonces, implica acciones específicas dentro de la educación alineadas con los principios del modelo y articulados con los procesos, alineados con los principios. Es productiva, revolucionaria, etcétera, etcétera, pero además en mi barrio tengo tantas fotocopias que hay más fotocopiadoras que estudiantes. Hay más fotocopias de libros que estudiantes que han leído los libros. Y desde el punto de vista pedagógico, ¿cómo resolveríamos aquello? Ese es un proceso productivo. El negocio de las fotocopiadoras es un proceso productivo, ¿o no lo es? Desde el punto de vista de la economía, diríamos que sí. Y explicaríamos por qué es un proceso productivo. El bar donde vamos los viernes también es un proceso productivo. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque hay alguien que invierte un dinero, compra el trago, pone las mesitas y atrae a ustedes que con su platita y el poco recreo que tienen, van y se lo gastan.
¿Sí? Por eso es un espacio productivo. La siguiente, por favor. Vamos a ir a la siguiente página. Ya es redundante. Esta forma, ahora ustedes, en la educación productiva, esa idea de técnicas, de métodos y técnicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje que ustedes saben, van a hacer, teorizar y llevar a la práctica, ¿cómo se articula? Siempre en sentido pedagógico de reconocer algo que no lo hacemos los educadores, y me incluyo. Identificando vocaciones y potencialidades, como dice, y los que hacemos educación superior, técnica, tecnológica, licenciado, sabemos muy bien, pero igual no lo hacemos. ¿Qué quiere decir eso? Desde la identificación de los actores productivos. Acá afuera, ¿quiénes son los actores productivos? El bar, la señora que nos vende los fideitos, las fotocopias, el restaurante, el minibusero, son actores productivos. ¿Por qué? Porque producen algo. ¿Qué producen? Un servicio. ¿Ese servicio qué genera? Circulante. ¿No? Ustedes pagan, les dan el cambio, etcétera. Tal vez algunos de ustedes hasta tienen su fotocopiadora y así es la circulación, pero eso es un tema económico. Esa forma de articular, de identificar y además articular, hay que didactizarla. Desde el punto de vista o desde el principio de la educación productiva, se trata de si sé quiénes son mis actores, qué necesidades tienen, no voy a hacer una carrera de fotocopiadores para que luego quieran ser licenciados en fotocopiadoras, que esa es una tendencia, sino de cómo yo incorporo al proceso educativo como cientista, como científicos de la educación, para que las y los estudiantes tengan ciertas habilidades en no negocio, sino en este conjunto de habilidades para hacer algo, que es fotocopiar. En este negocio de hacer un bar, una cantina, en este negocio de hacer comida. A ello se traduce en lo que es el currículo. Siguiente, por favor. Es lo que les decía. A partir de ello es adecuar la currícula. No, pero ya hay pues unos planes de estudio, Agustín, que ya están definidos. Esa es la tarea del educador. Nada es estático, todo está en constante cambio. Y ustedes mejor que yo saben que todo, absolutamente todo, va cambiando. No es lo mismo la currícula del código del 56, del código Banzer o de la 1565, ¿o sí es? Por supuesto que no. Pero si bien la ley 070 dice y da los lineamientos generales, también dice cómo hay que actualizarlo, cómo hay que, en algunos casos, regionalizarlo. Les voy a dar algunos ejemplos ahorita, ¿no? Ahí está, adecuación curricular, diversificado, regionalizado. Esta es la base, pero en función de las necesidades de la comunidad productiva, yo lo adecuo. Hacer un huerto escolar. No es lo mismo en la ciudad del Alto, en el altiplano, qué sé yo, por Patacamaya, por Batallas, que hacer un huerto en tierras bajas o en el Chaco, o sí lo es. Por consiguiente, la currícula cambia a nivel de educación superior. Y sobre todo si hablamos de la educación técnica tecnológica. En mecánica automotriz, por ejemplo, no es lo mismo reparar un motor a 3.600 metros de altura y más arriba por la presión atmosférica que a nivel del Chaco. Entonces, la forma práctica de hacer el proceso de enseñanza es diferente. Ciertos lineamientos, pero prácticas diferentes. Es interactuando con las instituciones locales, adherirse a los planes departamentales, es decir, una unidad educativa, ustedes que van a ser directores de unidades educativas tal vez, de centros de formación especializada, van a tener sus emprendimientos, no pueden hacer educación productiva en este país, sino es articulándose a estos actores. Y voy a ir un poco más incidiendo. Vocaciones y potencialidades. Y les voy a dar el mejor ejemplo, y me gusta dar porque en la maestría que dictó acá también, gracias a la Universidad Pública del Alto y en los diferentes cursos de diplomados en los que soy facilitador, me gusta hacer este ejemplo. ¿Qué es una vocación productiva? Me preguntan. ¿Qué es una potencialidad productiva?
Y a ustedes como cientistas les digo, ¿por qué están estudiando esta carrera? Dos participaciones. ¿Por qué ciencias de educación? Por la metodología que tiene, ¿no? Para enseñar. 5 minutos más dicen que tengo. Con esto voy a ir acabando. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Por qué estudiamos ciencias de educación? De mí es por completar la complementación de la carrera que estudiamos antes, que es online. Y el manejo Maestra. para tener un mejor conocimiento de las metodologías, técnicas y didácticas que se tienen que manejar. Muy bien. Esa es una vocación. ¿Por qué quieres ser maestra? ¿Por qué eres maestra? Porque te gusta enseñar. Esa es una vocación. Y todos ustedes tienen esa vocación, ¿sí o no? En la producción lo mismo. La Avenida Sucre, ¿cuál es su vocación? ¿Qué le gusta hacer? Tener fotocopiadoras, negocios. En una región, producir papa. En Tarija, producir vino. Es vocación. Pero ¿cuándo se vuelve productivo? Cuando esa vocación de querer enseñar se vuelve profesional y vas a ganar dinero por enseñar. ¿Me entienden? Eso, lo mismo pasa en la sociedad. Y la educación productiva es eso. Entonces, como me quedan exactamente 4 minutos, la siguiente, por favor, vamos a ir pasando. ¿No? Ahora hablamos de administración y gestión educativa. Y bien rápidamente lo decir. Teniendo en cuenta en nuestro país qué es la educación productiva, recién podemos hablar de qué es la administración y gestión educativa. Porque si no, vamos a hablar de un concepto que es diferente al nuestro. Es como ya todos sabemos qué es la educación productiva, cómo se hace, para qué sirve en Bolivia, podemos hablar que la administración y la gestión es un conjunto de procesos y acciones que permiten organizar, dirigir, supervisar una institución educativa. En otras palabras, en términos administrativos o de empresa, es hacer gerencia. No se utiliza eso. Van a ser directores, directoras. Y la administración y gestión solamente está referido a líderes y lideresas, quienes conducen la educación. ¿Ya? Algunos fundamentos. Rapidito, por favor, un clic. Esto voy a correr. Es la planificación, la organización y la dirección. Y ahí está, tienen las diapositivas. Pueden ser. Es decir, ustedes como líderes y lideresas de la educación productiva, en ese sentido, tienen que tener algunas de esas características, o son sus tareas. La siguiente, por favor. Me quedé detener un poco en tratar de que ustedes comprendan qué es la educación en Bolivia, para recién comprender esta parte. Y siempre es desde la planificación estratégica. ¿Sí? Definición de metas, asignación de roles, liderazgo, motivación, evaluación, supervisión de progreso, gestión de recursos. Parte de la gestión. Ahora vámonos a la última parte. Y los tipos de gestión. Gestión administrativa es lo que van a hacer, es decir, manejo de personal, recursos financieros, ver cómo está la infraestructura. Pero lo más importante y central, pedagógica. Desarrollo curricular, formación y capacitación de tus docentes, evaluación constante y sobre todo, como es comunitaria productiva, estar en constante articulación con tu entorno. Siguiente, por favor. La gestión institucional, que es conocer las normas, las leyes, los decretos, los reglamentos, los instructivos, ¿verdad? Y ese es un perfil. Así debe ser, según el modelo, un director de unidad educativa, un rector, un vicerrector, un director de carrera, un decano, una directora de parvulario. En este modelo es un líder que integra los saberes comunitarios, que ya ustedes saben, fomenta la participación, promueve la interculturalidad y la descolonización y dirige los esfuerzos hacia el desarrollo productivo de la comunidad. Su enfoque no solo está en administrar, sino en transformar la educación para que sea un motor de cambio social, cultural, con una fuerte vinculación a los valores del vivir bien y la sostenibilidad. Agustín, es discurso. No es discurso. Dice la norma, la ley, lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Porque los valores también están afuera. Y eso es y esto, por favor, lo que dice en ese cuadro. Un gestor educativo no es un jefe o jefa. Es un director de gestión, es un gerente. Finalmente, y ahí está, con el minuto que me queda, las características. ¿Sí? Liderazgo, corresponsabilidad, facilitador, gestor de innovación y finalmente, un clic más, estoy seguro que hay. No, ya no hay. Ah, sí. Evaluador del impacto social. Y esto es bien importante, el 5 debía estar con rojo, se me fue. Es cómo terminas haciendo todo.
Resumo, y con esto termino. Hacer administración y gestión educativa productiva en Bolivia es comprender primero qué, cómo formamos y para qué formamos, desde inicial hasta superior. Y ese es con un enfoque integrador para incorporarnos a los procesos productivos de forma activa, no siendo precisamente los emprendedores, sino con perspectiva. ¿Sí? Hoy cuando hablamos de industrialización, tenemos que tener en cuenta. Por favor, con eso creo que acabamos. Muchas gracias. Espero haber contribuido en algo. Gracias.